Bueno, ahora sí, chicos, buenas noches, disculpen el retraso. Un gusto volver a saludarlos después de varias semanas. Gracias, Sergio, nuevamente por la invitación. Y me avisa, Sergio, para poder iniciar la reunión. Excelente, doctor. Dame un segundito. Ahora sí. Buenas noches, ahora sí, ya iniciamos. Les agradezco a todos por su participación. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Pablo Puescas. Él es auditor médico, cuenta con una maestría en ciencias, convención en investigación clínica. Es miembro del comité editor de la revista del Cuerpo Médico del HNAAA. Es miembro del comité de asesores de la SOCIEM UNPRG y es miembro del comité de asesores de la SOCIEM UCB. Él estará abordando el tema de reacción de carta al lector. Entonces, doctor, después de un tiempo nos volvemos a encontrar. Te agradezco por esta colaboración y espero que les sirva a todos. Bueno, gracias a ti, Sergio, nuevamente. Gracias, chicos, por la participación. Disculpe nada más por la hora, el cambio de último momento, por temas de trabajo, pero encantado de compartir nuevamente con ustedes. Eh, bueno, a pedido de Sergio, vamos a hablar un poco de cartas al editor. En realidad, las cartas al editor y algunos otros tipos de publicación científica, para muchos son muy venidos a menos en el sentido de que dicen, bueno, es mejor publicar un artículo original, mientras más artículos originales tengas, mejor. En parte sí es algo muy cierto, pero también no se deja de lado que una carta al editor puede ser una herramienta muy práctica para alguien que se está iniciando en el mundo de la publicación científica. Obviamente, no siempre tu primer trabajo de investigación va a terminar publicado como un artículo original. Muchas veces ni siquiera califica para que la revista lo pueda publicar como un original breve, pero sí tal vez por la puntualidad o por la especificidad de sus resultados puede hacer de cierto modo una contribución al mundo de la ciencia a través de una carta al editor. O también llamadas cartas al director, ¿no? Depende mucho de la revista a la que ustedes estén apuntando a enviar su carta. En algunas revistas se deben encontrar el nombre de cartas científicas y cartas al director. Por lo general, las cartas científicas hacen mayor alusión a temas netamente de investigación o netamente de aporte a un tema específico. Y la mayoría incluso podríamos decir que son a pedido del comité editor. Claro que eso no implica tampoco de que podamos enviar una carta científica a una revista y tenga la opción de ser publicada, porque si el aporte es sustancial, el comité editor puede considerar publicar la carta, a pesar de que no ha sido solicitada como tal. Eh, Obviamente, el punto de la sesión de hoy día no es decirles, bueno, se escribe así o se escribe de tal forma. Vamos a ver ejemplos más prácticos de los diferentes tipos de carta al editor que conocen. Podríamos decir que hay clasificaciones mayores para algunos, pero por lo general nosotros nos familiarizamos con 6 tipos, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, Obviamente ya lo mencioné, una carta, si bien es cierto, no es un artículo original, para muchos no es tampoco algo sustancial, pero muchos temas de gran relevancia en el mundo de la investigación y el mundo de la medicina nacieron de una carta al editor. Por ejemplo, eh, el primer reporte del Helicobacter pylori se da a través de una carta al editor, a través de reportes de exámenes anatomopatológicos. Se identificó que pacientes con gastritis ulcerativa y gastritis crónica se presentaba una especie de, bueno, en esa época lo presentaran como un bacilo, con una colita y
Obviamente no se daba la caracterización exacta, específica, pero ya se estaba dando indicio de que había un agente causal de una patología muy común, ¿no? Y que pues obviamente trajo como consecuencia que se agregue el Helicobacter pylori a la etiología de gastritis y de las úlceras. También el modelo de la doble hélice del ADN de Watson-Crick también surgió a raíz de una carta del editor o una carta científica y que incluso fue rechazado, si mal no recuerdo, en 3 o 4 revistas previo antes de ser publicado. Fue rechazado en Nature, fue rechazado por qué otra revista era en esa época, pero sí, o sea, no se le dio la debida importancia en ese momento porque dijeron, ah, bueno, es una carta, no debe tener información muy relevante. Por las cartas de editor, por lo general, la revista solamente el comité editor de la revista, incluso a veces el mismo director nada más, y decide si se publica o no. Entonces, muchos de esos temas que para algunos pudieron haber quedado relegados en su momento, no eran un artículo original, pero partieron de una carta y se volvieron parte sustancial de muchos aspectos de la medicina. Los artículos científicos, un slide tomado de una presentación del doctor Cabezas, un taller de editores de revistas, en el cual hace una clasificación de los artículos científicos de acuerdo a su revisión, ¿no? Normalmente nosotros hemos escuchado en algún momento hablar de la revisión por pares. Y bueno, la revisión por pares implica, como su nombre lo dice, una revisión por lo menos 2 expertos en una determinada materia y personas que también, además de conocer de la materia, conozcan de metodología de investigación, para someter a su juicio crítico un aporte científico, ¿no?, a una revista. Y por lo general los aportes que son evaluados a través de una revisión por pares, ¿no?, obviamente estos revisores pares son muy ajenos al comité editor de la revista. El comité editor se encarga, por decirlo así, en primer lugar de verificar que se cumpla con las normas para la publicación que envía la misma revista, pero además se encarga de seleccionar los potenciales revisores pares y de hacerles la invitación. Hay algunas revistas que, que piden a ti como autor sugerir los posibles revisores. Por ejemplo, la revista de la OPS, hablando solamente en español, te pide como parte de los requisitos que puedas enviar o proponer 2 revisores. Bueno, obviamente estos 2 revisores, el comité editor evalúa si realmente merecen ser considerados revisores del artículo y los someten a su juicio, ¿no? Y estos son los que van a, pues, dar correcciones, van a decidir si se publica o no merece ser publicado en la revista, si se publica tal cual fue enviado, ¿no? Que, bueno, es poco probable porque siempre hay por lo menos una corrección mínima. Son pocos los artículos que pueden decirse que fueron aprobados por unanimidad en primera instancia, pero sí se puede dar. Pero son ellos los que te dan esto, ¿no? Te dan las pautas, una primera corrección, tal vez una segunda, y si es que no cumples con las expectativas o el aporte del artículo no es sustancial, pues simplemente dirán gracias, pero no es lo que está buscando nuestra revista, ¿no? Y en este tipo de revisiones tenemos los artículos originales, las comunicaciones cortas, o también llamados originales breves, ¿no?, que son artículos con una extensión menor de palabras. Los reportes de caso, obviamente los casos clínicos, tienen también que pasar por una revisión por pares. Los artículos de revisión, ya sea revisión narrativa, revisión sistemática, los metaanálisis, los ensayos clínicos y los artículos de opinión. Y aquellos tipos de publicaciones que no son realizadas por pares, sino simplemente se someten al consenso del comité editor,
Son por lo general las galerías fotográficas, las biografías de algunos autores, o también los llamados artículos in memoriam o en homenaje. Hay unas revistas que lo van a encontrar así. Pues, se hace, su nombre lo dice, un pequeño homenaje, un pequeño recuento de la vida de algún personaje que haya tenido algún aporte sustancial, ya sea a la medicina o a la salud pública. Puede ser de una ciudad, de mi país, pero que haya tenido un aporte sustancial y obviamente eso va a ser verificado por el comité editor. Y aquí también tenemos a las cartas al editor y a las editoriales. Por lo general son artículos que son pedidos, por decirlo así, por el comité editor. En algunos artículos de revisión, sobre todo las revisiones narrativas, los simposios también entrarían aquí, son también a pedido del comité editor. Y obviamente cuando son a pedido del comité editor, es el comité editor el que se encarga de hacer la revisión. Cuando es una contribución, una colaboración externa, se prefiere enviarlo a revisores pares. Hay que tener también en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué sucede o por qué se da el rechazo de los artículos enviados a una revista para publicación? En primer lugar, pues el estudio no abordó una cuestión científica importante, ¿no? Aquí, bueno, hay una parte que son 3 preguntas preliminares en el sentido de cuál es el objetivo, ¿no? ¿A quién o a quién buscas enfocarte con tu artículo científico? ¿Cuál es el valor externo? ¿Cuál es la contribución hacia otras personas? Si se puede o no se puede generalizar, ¿no? ¿Y cuál es el nivel o el vacío del conocimiento al que se busca darle una solución o dar el abordaje a través de tu artículo? Otro aspecto, el artículo o el estudio no era original, es decir, hay alguien que ya había realizado el mismo estudio previamente. Aquí obviamente es parte del proceso de revisión, hacer la verificación de que ese artículo no haya sido publicado en otra revista. El estudio en realidad no sometió a prueba de hipótesis de los autores. También es algo muy importante que de acuerdo al tipo de investigación, sobre todo en las investigaciones analíticas, se realice la prueba de hipótesis de manera correcta y utilizando las pruebas pertinentes. Muchos autores, incluso muchas personas, no se han familiarizado mucho con el tema de la estadística versus la metodología de investigación. Empiezan a realizar pruebas simplemente porque el software te lo permite. Obviamente, si tú a tu calculadora le pides que multiplique 3 por 2, se va a calcular 3 por 2. Igual a una computadora, si tú le pides que haga el análisis de la variable hábitos alimenticios versus la variable número de calorías que se consumen a través del ejercicio diario de la persona, ya lo va a calcular. Pero no siempre va a ser la misma prueba, no siempre va a corresponder a tercio cuadrado, no siempre va a corresponder a test student, no siempre va a corresponder de repente a hacer una prueba de Wilkinson, y así. Entonces también es algo que se debe tener muy en cuenta realmente y considerar que las pruebas que yo planteo al inicio de la investigación, es decir, en mi protocolo de investigación, no cambien a lo largo del estudio, ¿no? Porque vi que acá puedo hacer chi cuadrado, digo, voy a cambiar esta variable, le voy a dar forma para hacer chi cuadrado para así poder tener una asociación o una significancia estadística. Cuando el estudio debió realizarse utilizando un diseño diferente, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en los estudios analíticos, si debe ser un casos y controles, debe ser una corte, debe ser un casos y controles a nivel de una corte, o se debe plantear una intervención, o un estudio casi experimental, o un experimento puro. Entonces, también es un problema muy importante. Las dificultades prácticas. Hay algo que ustedes siempre deben reportar cuando redacten un artículo y son las limitaciones que surgieron a lo largo del desarrollo de la investigación.
Y obviamente uno de los principales problemas es la selección de personas o de participantes y la inclusión de esos. Entonces, si no queda claro para el revisor cómo has seleccionado a tus participantes, quiénes son tus participantes, qué criterios has tenido para incluir o excluir a tus participantes del análisis final, también me implicará un motivo de rechazo. Ahora, sobre todo, que se considera como parte de la evaluación crítica de un artículo, el aspecto metodológico para una posible reproducción a futuro o un contraste incluso de la base de datos, porque hay algunas revistas que ahora te piden la base de datos para realmente comprobar que tus resultados sean válidos. El tamaño de muestra es demasiado pequeño para el efecto que se buscaba, ¿no? También tienes que detallar cómo calculas el tamaño de muestra, si utilizas una fórmula, si utilizas un software. Si el estudio carecía de grupo de control o el grupo de control era adecuado, ¿no? Y obviamente hay que ver la probabilidad de disminuir al mínimo los sesgos. En este caso, el sesgo sistemático, que sería el sesgo de selección. El análisis estadístico fue el incorrecto, ¿no? De repente pasa mucho, sobre todo en los estudios analíticos, incluso en los transversales analíticos, que se calcula o se abusa del OR, porque obviamente el OR sale altamente relacionado entre una variable y otra. Pero hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo que la prevalencia para poder calcular un OR tiene que ser menor del 10%. O que en un estudio de cortes te muestren en el resultado solamente los OR, porque obviamente el OR llega a un punto más o menos en un valor de 2 y 3 que se empieza a multiplicar exponencialmente en función del valor del riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo puede ser 1.5 o 2, pero el OR te sale 8. Entonces, vende más un 8 como factor de riesgo que un 2 como un indicador de riesgo. Pero obviamente un buen revisor se va a dar cuenta de eso y va a rechazar tu estudio. Los autores han extraído conclusiones injustificadas a partir de esos datos, ¿no? Aquí es también algo muy importante. Nunca se pierdan de los objetivos originales, nunca vayan más allá del objetivo original. No porque encontraste aquí en el análisis una variable adicional y bueno, voy a incluirlo en mi conclusión. Porque eso implica que tal vez como investigador no hayas realizado un adecuado proceso de recolección de datos. Y obviamente el revisor va a decir, este artículo debe tener más de un error, se repiensa. Existe conflictos de interés significativo, ¿no? Aquí es muy importante también declarar si tu estudio está siendo financiado, quién lo financia, si no hay financiamiento, si trabajas de repente para una entidad, tú estás haciendo un estudio en un hospital, obviamente tienes que declarar que eres parte del hospital o eres una persona externa a ese hospital. Y un aspecto muy importante, aunque parezca obvio para muchos, que es que el artículo esté mal escrito o que sea incomprensible. Con esto no les quiero decir que deben utilizar la última versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para redactar su artículo o su carta al editor y buscar el término más complejo, sofisticado o rimbombante, si quieren llamarlo así, para utilizar palabras como esta, para escribir su artículo. Porque, si bien es cierto, se va a leer parte de la comunidad científica, pero de un modo u otro también tu artículo va a llegar en algún momento a ser recuperado a través de Internet por cualquier persona que tenga acceso a un computador. Entonces, ese artículo tiene que ser comprensible. Entonces, también es algo muy importante. Esto es algo bastante, leer una frase, al presentar ya el tema de las cartas. El mérito no es de quien hace el descubrimiento, el mérito es de quien escribe ese descubrimiento
y convence al mundo a través del reporte de ese cumplimiento. Porque obviamente se ha dado mucho a lo largo de la historia y creo que si les gusta leer historia de la medicina, van a encontrar muchos casos en los cuales una idea que aparentemente había sido descubierta por X persona realmente fue presentada por Y persona en su primer libro o en un artículo en un congreso y luego vienen los conflictos. Pero en realidad, obviamente el mérito aquí o los aplausos se los lleva a aquella persona que presentó esa información. Y tú vas a hacer una investigación para quedarte simplemente con el recuerdo de que hiciste una investigación y no vas a buscar que los resultados de esta investigación sean comunicados al mundo científico, simplemente no has hecho nada y has perdido tu tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora sí entramos al tema de las cartas. ¿Por qué es importante una carta al editor? En primer lugar, porque es el medio de comunicación entre el editor o director de la revista y los lectores. Es un indicativo de qué tanto la comunidad científica lee mi revista. Es un mecanismo de evaluación de la visibilidad y el alcance de las revistas científicas, porque parte de los indicadores es precisamente cuántas cartas el editor tiene relacionadas a información o artículos publicados previamente en su revista. Otro aspecto puede incluir en una carta al editor la opinión o aportes de otros investigadores al contenido de la revista. Tal vez yo publico hoy día un estudio en, o sea, qué sé yo, en la revista española de psiquiatría, vamos a poner un ejemplo, relacionado a el consumo compulsivo de bebidas energéticas para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de medicina de mi universidad. Entonces he hecho un estudio, tal vez un estudio multicéntrico en toda la zona, en la zona norte peruana, se publica el artículo, ¿no? Porque tiene unos resultados muy interesantes. Obviamente no va a venir mañana otro autor que haya encontrado que haya realizado un estudio similar, pero ya no en la zona norte, sino en la zona sur peruana. Ya es un poco complicado que la revista publique ese nuevo artículo ya como un artículo original, porque decir, bueno, este se basa en el artículo anterior, ¿no? Pero sí puede el autor enviar una carta al editor donde complementa la información de ese artículo previamente publicado. ¿Por qué? Porque con esa información obviamente ya está dando la otra mitad del Perú los resultados que esta población, el estudio en esta población ha generado. Entonces ya se genera un conocimiento mucho más completo. Por eso es que a través de las cartas también se pueden dar aportes al contenido de la revista. Y obviamente para la revista eso implica de que hay personas que están leyendo la revista. Pueden dar respuesta a un artículo de revista, aunque también puede ser una carta o un tema libre, un tema abierto. Y lo vamos a ver más adelante. Algunas características de las cartas al editor es que muchas de las revistas, por decirlo así, que están dentro de los primeros dos partiles en los rankings, van a aceptar la publicación de cartas al editor, obviamente en el idioma de la revista, que es el idioma inglés, pero siempre y cuando cumplas con algunas condiciones. Obviamente aquí una de las principales condiciones es que cites el artículo de la revista al cual estás haciendo alusión y que permitas la réplica del autor, es decir, que el autor te responda. Ahora, aquí no les quiero dar a entender que va a venir Sergio a criticar directamente a mi persona, sino va a ir a cuestionar tal vez la forma en que se redactó o se presentó el artículo, o tal vez los resultados, ¿no? Que tal vez la variable
el outcome del artículo no se debió haber evaluado con la herramienta del autor Z, por ejemplo, porque existe una nueva herramienta que tiene una mejor sensibilidad, una mayor especificidad, y obviamente está dando un aporte, ¿no? Y ahí ya yo, en este caso como autor al que se está haciendo alusión, haría mi réplica en justificar por qué no utilicé el nuevo instrumento. Tal vez porque es un instrumento que aún no ha sido validado en español, tal vez porque es un instrumento que aún no es de uso común o uso frecuente en mi hospital, tal vez porque es un instrumento que aún no ha sido adaptado a mi población. Sí, diversas formas en que el autor puede responder. Obviamente, si el autor decide no dar una réplica, eso no implica de que mi carta no va a ser publicada. Mi carta sí puede ser publicada, aún no exista la réplica del autor al cual, o de los autores que fueron previamente citados. Algo muy importante, antes de incluso no solamente de las cartas al editor, sino cualquier tipo de publicación, es verificar las normas de los autores o las normas de publicación. No les cuento una anécdota personal. Nosotros, con los colegas, quisimos enviar un artículo a una revista de psiquiatría. Obviamente nosotros manejamos más el tema de Vancouver, como parte de nuestra propia revista, pero no nos dimos cuenta que cometimos un error bastante de novatos, ¿no? Que fue darnos cuenta que la revista pedía que los artículos originales deban ser redactados en formato APA. Y simplemente nos rechazaron por no cumplir. Nos pusieron ahí, ¿no? El artículo es muy interesante, la información sería de gran utilidad, pero se rechaza porque no ha cumplido con las normas para los autores. Algo tan simple implica el rechazo de un artículo. Entonces, algo que ustedes tienen que darse cuenta siempre es eso, ¿no? En PubMed, por ejemplo, pueden ir a buscar revistas, por ejemplo, acá estamos buscando revistas editadas en Medline. Si no domino aún mucho el inglés, busco revistas en español, me va a arrojar todas las revistas en español que en este momento están indexadas a Medline. Y esto se lo voy a compartir, no se preocupen. Por ejemplo, estoy buscando la revista Clínica Española y voy a la página web a través del enlace de la revista y busco las normas para los autores. Entonces, aquí la revista me va a dar algunas pautas. Por ejemplo, ¿no? Que se va a hacer o se van a aceptar las cartas que hagan alusión o algún comentario o alguna objeción o un cuestionamiento a artículos recientemente publicados en la revista. Ahora, es muy importante también que ustedes entiendan que por recientemente no es que sea del último año. Normalmente una revista de alto flujo editorial, es decir, una revista que publica por lo menos un número al mes, te pide como un margen máximo de tolerancia que si vas a enviar una carta a un artículo de la revista, sea de los últimos 2 o 3 números máximo. Es decir, en los últimos 2 o 3 meses. En el caso de revistas que tienen ya una publicación mucho más periódica, ¿no? Por ejemplo, trimestral o trimestral, aquí sí la revista te va a indicar solamente que va a recibir cartas al último número, pero incluso te puede dar una condición más, que por ejemplo sean recibidas dentro de las 3 primeras semanas, dentro de las 4 primeras semanas de publicada o de publicado este número de la revista. Entonces es muy importante verificar las normas para los autores, porque yo puedo encontrar tal vez un artículo del segundo número del 2020, ¿no? Muy interesante y que tal vez pueda servir de cuestionamiento, o yo encontré alguna información que pueda ir ahí
para una carta al editor donde yo complemente los resultados, pero la revista te va a decir, bueno, sí, está muy interesante tu carta, pero ya ese artículo fue publicado hace más de 6 meses. Entonces, mm, tampoco es que te queda o los quiera desanimar, pero sí puedo cambiar el enfoque de mi carta. Ya no hacer alusión directamente a un solo artículo, pero tal vez podría ser un comparativo, ¿no?, de artículos similares recientemente publicados del mismo tema y hacer un comparativo, obviamente incluyendo el artículo publicado previamente en esta revista, para de esta forma tener una carta donde no solamente hago alusión a información que ha sido publicado en esta revista, sino también que comparto información publicada en otras revistas. Es una estrategia muy práctica y que en realidad les puede ser de mucha utilidad. ¿Qué otro aspecto tengo que revisar? La cantidad de palabras. Por ejemplo, en la revista me pide 500 palabras y no más de 10 referencias. También eso es algo muy importante. Si puedo o no puedo incluir tablas o figuras, también hay que tener en cuenta esos tipos de situaciones. Ahora, hay cartas en las cuales se describe un artículo original, pero que tiene una información tan puntual o tan precisa que no califica para ser un artículo original. Entonces, en este tipo de situaciones, esas cartas que hacen alusión a un artículo nuevo, es decir, un artículo original, o un estudio original, mejor dicho, para no confundirlos, que hacen alusión a un estudio original, tienen otras características. De repente ya la revista no me da chance de 500 palabras, sino me da 1000 palabras, ya no 10 referencias, sino 15 referencias, porque obviamente debe incluir una pequeña discusión. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tener en cuenta, ¿no? Hay también cartas que son breves, ¿no?, son comentarios explícitos sobre un tema, inclusive de actualidad, que solamente te va a permitir 300 palabras, son otras 500. Hay revistas donde sí o sí una carta, independientemente del tipo y del tema, solamente debe tener 500 palabras, ¿no? Otras que como máximo te piden 1000. También tienes que verificar si en el conteo de palabras entran o no entran para el conteo de las referencias. Aparentemente dirán, profe, pero ¿por qué no dices esto? Porque en realidad cada revista tiene sus propias normas de juego. Entonces, si yo no me ciño a las normas de juego de la revista, voy a tener el problema de que al final la revista me va a rechazar, como les comenté en el caso que nos había sucedido a nosotros. La idea de una carta es que tiene que ser un formato breve, eso siempre debo recordar, y las ideas que debo transmitir son puntuales. Y ya se los comenté, no es un buen espacio para iniciarse como autor. Tiene una estructura recomendada, sí. Básicamente, lo primero que debo tener en cuenta es un título. El título sí debe ser breve y conciso. Y obviamente debe darme claramente, al momento de leer, la idea de qué tema estoy abordando con mi carta. A diferencia de un artículo original, que pueden incluso van a encontrar artículos con 20 palabras, antiguamente eran 25. Una carta al editor máximo como recomendación son 15 palabras como título de una carta. Salvo que por ahí juegues con las palabras y permitas enlazar una idea completa, podrían ser aceptadas hasta 20, pero por lo general se recomienda de 10 a 15 palabras. Y los títulos pueden ser aquí sí representados de diferentes formas, ¿no? Pueden ser como una exclamación, como una interrogante, por ejemplo, un juego de palabras. Por ejemplo, que me ocurre ahorita como un título interrogativo, ¿no? ¿Qué se sabe del COVID en mi ciudad, ¿no? ¿O qué saben de COVID los estudiantes de medicina? ¿O cuánto saben de COVID los estudiantes de medicina? ¿O qué opinan de la vacunación los estudiantes de medicina? En Paraguay, por ejemplo, en Asunción, o en una ciudad que se les ocurre. Un título exclamativo, por ejemplo, vacunación para todos, algo así.
Obviamente yo hago alusión a la necesidad de que toda la población pueda ser vacunada. Aquí puedo hacer alguna búsqueda de situaciones previas en las cuales la inmunidad haya resultado exitosa para disminuir la incidencia de casos y obviamente las complicaciones. Entonces, son formas, son estrategias que yo tengo para poder hacer mi carta más llamativa a la lectura. Entonces, vamos a ponernos así, en términos simples, es como si yo estuviese leyendo una noticia en redes sociales, una noticia en un diario sensacionalista o en un noticiero sensacionalista que, si ustedes se dan cuenta, son a lo mucho 10 palabras y que te llaman la atención. Dices, mira, esta noticia es interesante, la voy a revisar, la voy a leer, aunque diga otra cosa, aunque el contexto de la noticia sea otro al que está en el título medio escrito, pero ya te llamó la atención, ya jaló tu curiosidad, ya jaló tu atención hacia ese artículo específico o hacia esa noticia en especial, la vas a leer. Entonces, la idea de la carta al editor es también que el título capte la atención del lector. ¿A quién va dirigida la carta? ¿No? Obviamente siempre hay que tener también en cuenta si es carta al editor o carta al director, ¿no? Y también si es editora o directora, porque también es muy importante dirigirse con respeto hacia la persona que va a leer tu carta. En este caso es el comité editor representado a través del director. Opcionalmente también puede ir el nombre del director o del editor de la revista. Como consejo, yo les sugiero que en la revista que ustedes seleccionen, revisen en los 2 o 3 últimos números las cartas, con la introducción, ¿no? A quién se dirige. Si se dirigen a un señor director o a una señora directora, o se dirigen a estimado, vamos a suponer Sergio Núñez, ¿no? Director de la revista tal. Entonces es algo también muy importante que yo debo revisar. Y el contenido principal de la carta, ¿no? En pocas palabras, debo transmitir un mensaje. Bueno, si es un artículo original, o perdón, si es un estudio original, pues el máximo 1000 palabras. Pero si es un comentario hacia una revista, hacia un artículo de la revista, si es un aporte a un artículo previamente publicado, son menos palabras que debo utilizar para transmitir un mensaje. Si estoy haciendo alusión a un artículo, se recomienda iniciar, ¿no? Por ejemplo, señor editor, señor director, los autores, hemos leído con gran simpatía, con gran emoción, con gran ímpetu, en el último artículo de su revista, el artículo de Juan Pérez, en el cual mi objetivo fue tal cosa, vamos a evaluar la toxicidad del agua en la comunidad de Chacarita, por ejemplo, en el cual se encontró tal cosa, un pequeño resumen de una cuartilla, 4 o 5 líneas de ese artículo. Y luego viene la parte de tu aporte. Sin embargo, en un estudio similar o se ha recortado artículos publicados en diferentes revistas, en comunidades aledañas en las cuales indica que el agua es menos tóxica, que existe un tratamiento para el agua o lo que tú quieras dar a entender al editor, el lector, relacionado a tu carta. Y al final pues viene el cierre o el remate. ¿Cuál fue tu conclusión o tu interpretación en base al artículo que hiciste alusión y en base a tu información? Nada. ¿Qué se recomienda en tema de autoría? En tema de autoría se recomiendan 4 autores. Existen algunas cartas que sí pueden dar muchos más autores, sobre todo cuando son cartas de grupos de investigación, vamos, por ejemplo, los grupos que están haciendo ensayos clínicos para una vacuna.
y que obviamente la carta haga alusión a un estudio original. Pero básicamente la mayoría de revistas recibe 4, algunas que son excepciones, hasta 6 autores para una carta. No hablamos de artículo original, hablamos de cartas al editor. La afiliación tiene que ser fidedigna y detallada, ¿no? El último grado académico de cada autor y también institucionalmente donde labora, ¿no? Ahora, este centro yo le puedo dar la autoría siempre y cuando mis horas de trabajo o en mi tiempo de trabajo yo haya generado el conocimiento. En este caso, yo ya he generado la carta de editor. Los conflictos de interés, igual que un artículo original, yo debo declarar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una carta para cuestionar el proceso de evaluación de la clínica A, pero yo soy socio y dueño de la clínica B, ¿no? Obviamente tengo que declarar ese conflicto porque podría entenderse que como dueño de la clínica B, yo quiero beneficiar a la clínica, a mi clínica, desprestigiando obviamente la clínica A. Entonces, si yo declaro mi conflicto de interés desde el principio, se entiende o puedo dar a entender que mi opinión es la más neutral posible, independientemente de que yo trabaje en un lado o sea dueño de una clínica, versus el comentario hacia la otra. Si hay financiamiento, obviamente acá se habla más que nada del caso de estudios originales y el autor corresponsal o a quien va a dirigirse la correspondencia. Aquí simplemente es un autor el cual va a tener el contacto editor-autor, a quien le van a llegar los mensajes, si la carta se aceptó o no, si es que existe alguna corrección, y será la persona encargada de remitir al editor o al director las correcciones suscitadas. O incluso aquí, como autor, ustedes pueden decidir, ¿saben qué? No me interesa publicar mi carta en su revista y gracias por su evaluación, ¿no? Ahora, existen, o podríamos decir que existen diferentes tipos de cartas de editor. Como les mencioné hace un momento, nosotros manejamos 6 tipos de carta dependiendo del tema abordado. Por ejemplo, en primer lugar tenemos las cartas para discutir o criticar un trabajo previamente publicado, que es lo que les comentaba, ¿no? Una carta que hace alusión a un artículo recientemente publicado en esta revista. En segundo lugar, las cartas que amplían un trabajo previamente publicado. Un ejemplo que les mencionaba también en ese momento, un estudio que yo he realizado en la zona norte de mi país, fue publicado con éxito. Existe un trabajo que se venía realizando y que lamentablemente terminó posterior al mío en la zona sur. Ya no calificaría tal vez para ser presentado como un trabajo original, pero sí para una carta que amplíe lo que ya publiqué previamente. Obviamente son otros autores y ellos están ampliando su información y ellos tendrán su propia autoría. Comunicar los resultados de estudios semejantes a otro publicado en la revista. También tengo lo que les mencionaba, ¿no? Un resumen de estudios o un resumen de publicaciones relacionadas a un tema en cuestión. Y obviamente me va a permitir hacer una comparación de diferentes realidades y me va a dar un mayor aporte. Opinar sobre la política editorial de la revista. También aquí hay cuestionamientos a la revista. No, obviamente no les digo que vayan y ataquen a la revista y digan, sí, la revista no debe tener a fulano como editor en jefe porque fulano es por aquí, es por allá, no, sino cuestionamientos como, por ejemplo, el proceso editorial de la revista en el sentido de la omisión de la revisión por pares para artículos originales, por ejemplo, o que se contradigan y las normas dicen, por ejemplo, 4 autores como máximo y en los últimos números empiezan a publicar cartas con 6 u 8 autores simplemente porque dentro de los autores hay una persona, de repente de un alto rango, de un hospital, porque es una persona que es parte de un comité integrador o evaluador de un ministerio, cosas por el estilo.
es decir, cosas que van en contra del mismo proceso editorial de la revista, por poner un ejemplo. O incluso el cuestionamiento a cómo la revista realiza su selección. Criticar sobre un ex médico de dominio público, por ejemplo, cuando recién se dieron los primeros casos de COVID, ¿no? En la China, Wuhan, obviamente, tal vez con una carta se pudo haber presentado los primeros casos, pero ya era una enfermedad que se iba conociendo entre ellos, ¿no? Un tema de dominio público en ese momento. También puedo tener cartas que comentan o comunican hallazgos clínicos experimentales previamente no descritos. Es decir, en el caso, por ejemplo, que les mencionaba sobre el Helicobacter pylori, ¿no? Era un hallazgo a través de pruebas de anatomía patológica de algo que no había sido descrito previamente. El agente causal o el Helicobacter pylori no había sido descrito hasta ese momento, pero se empezó a dar indicios de que existía un agente causal o un agente etiológico para una determinada enfermedad. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero y ustedes también puedan ver la estructura de una carta en relación a lo que les mencioné en ese momento. Por ejemplo, acá, ¿no? En la primera parte de discutir o criticar un trabajo previamente publicado, ¿no? Les mencionaba hace un momento, el título tiene que ser llamativo. Por ejemplo, acá, bueno, mensajes de texto para mejorar la adherencia al tratamiento en personas que viven con el VIH. Acá no está diciendo la asociación entre el uso de teléfonos y el éxito del tratamiento con el VIH, no, simplemente está dando un título, si ustedes lo ven como si fuera una noticia más. Está obviamente el título en español y en inglés, el autor, la afiliación del autor, ¿no? Su último grado y el lugar donde trabaja. Y podemos darnos cuenta que inicia la redacción de su carta haciendo la presentación a la persona que va dirigida la carta, en este caso es el editor, ¿no? Señor editor, y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Iniciando la primera cuartilla de la carta, las primeras líneas de la carta, mencionando sobre quién voy a hablar, ¿no? En este caso, recientemente, Condor y Lizárraga, el autor y colaboradores, publicaron en la revista, obviamente se entiende que es en la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, un artículo original que reporta un ensayo lectorizado, controlado en personas que viven con el virus de una deficiencia. El estudio encontró que la intervención consiste en el envío de recordatorios, es una pequeña descripción o un pequeño resumen del artículo. Pero también él está dando su aporte, está discutiendo lo que han dado, lo que han transmitido los autores, ¿no? Dice, sin embargo, es importante precisar que los autores omiten en el artículo citar y discutir estudios internacionales y nacionales de relevancia sobre el tema. Ya está haciendo una discusión a una omisión en la parte metodológica de los autores del artículo en cuestión. Entonces ellos empiezan a dar un resumen y era lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? A través de una pequeña tabla, realizar o hacer un pequeño resumen de estos estudios, porque obviamente no me voy a poner a describir el artículo 1, dice tal cosa, fue la metodología de esta forma, pero sí puedo hacer un pequeño resumen y describir de cierta forma lo que al autor del artículo 1, que en este caso es este de aquí al que yo hice alusión, omitió transmitir en su artículo. Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Un pequeño cuadro donde se resume el estudio, en este caso ya está describiendo la población o el N, que es el numerito, el año de publicación del artículo, qué tipo de intervención se realizó, cuál fue la variable medida o cómo se midió la variable resultado,
el tiempo de seguimiento. Obviamente esta información va acorde a lo que evaluaron en ese artículo. En el artículo original menciona que se realizó una intervención a través de mensajes de texto, ¿no? Por 6 meses y se logra incrementar de manera oportuna la cita. ¿No? Y ellos están dando esta misma medición, pero en semanas. Si se dan cuenta, obviamente no son 6 meses. La mayoría tiene en promedio más de 6 meses de evaluación. Salvo estos dos pequeños artículos, 16 semanas, que son más o menos 4 meses, y el de 30 semanas, pues que sí es un más largo, ¿no? Son 7 meses aproximadamente. 6 semanas, 6 meses y medio. Entonces, esta es una forma de discutir un artículo previamente publicado, porque ya vimos que hace ese nexo o esa conexión entre el resumen del artículo en cuestión y la información que yo quiero transmitir. Se presenta la información de manera resumida y me evito hacer comentarios de 6 artículos, si se dan cuenta. Porque obviamente está respetando la cantidad de palabras límite. Si se dan cuenta, eso es todo el artículo. Y las referencias bibliográficas, ¿no? Obviamente aquí simplemente está haciendo una descripción como pie de página de las abreviaturas utilizadas, ¿no? Qué significa RR y qué significa IC. Y eso es un tipo de carta al editor. Otro tipo de carta es la que me permite ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de un trabajo previamente publicado. En este caso, por ejemplo, fue una carta, vamos a decirlo así, la réplica a una carta previamente publicada, pero que se le dio la forma de una carta nueva, no, es un diferente más nuevo. En la carta previa enviada, se había hecho el cuestionamiento del tamaño de la muestra de un artículo publicado en la revista. En este caso, el autor fue el doctor Juan Leguía, con el doctor Cris como su asesor. Y bueno, yo intervine acá, los apoyé en el tema de... Cambiamos la estructura de la réplica para darle este resultado en verde, en el cual se explica un aspecto metodológico, ¿no? Tomando en cuenta el artículo, ¿no? Según una proporción esperada de tanto, sin embargo, se calculó una muestra, ¿no? Se consideró la tasa de rechazo, se procedió a hacer un nuevo cálculo de la proporción. Entonces se da una explicación a algo que tal vez se omitió mencionar en el artículo original. Y simplemente esto trajo como resultado una carta al editor. Que obviamente, les dije en esta parte, el autor principal del artículo cuestionado era el doctor Guía, pero los demás intervenimos para poder darle esta estructura precisamente, ¿no? De la ampliación o la explicación en lo que no se había reportado en el artículo original. Todos estos ejemplos se los voy a pasar para que los lean, no se preocupen. El otro tipo de carta, ¿no? Comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a otro publicado en la revista. Esa es una carta, ¿no? También esa carta surgió en alusión a un artículo publicado en la revista. Sin embargo, se hizo la descripción de los resultados del estudio publicado, qué variables se habían evaluado, cuáles fueron los resultados principales. Sin embargo, nosotros hicimos un pequeño estudio en el cual se evalúan, si ustedes se dan cuenta, el título del artículo original era Determinación de los factores de riesgo cardiovascular en trabajadores saturnos en plataformas marítimas de una plataforma del norte del Perú. Ese es el artículo original. Y nosotros le dimos la forma de una carta al artículo similar, por decirlo así, con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, un problema en trabajadores de salud. Lo que les mencionaba también hace un momento, la característica del título de la carta, que no es muy extenso, no es muy amplio, es puntual
y busca llamar la atención del lector. Y si ustedes se dan cuenta, tiene, a ver, 3, 6, 9, 11 palabras. Era lo que les mencionaba, ¿no? De 10 a 15 palabras se puede dar a entender el mensaje de la carta de lector. Y obviamente el mensaje era que se había realizado un estudio, comparación de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de un hospital en esos 3 años, en ese periodo de tiempo, y se reportó. Es decir, a través de una tablita simple también se describen los resultados del estudio que nosotros habíamos realizado para comparar las variables del estudio original. Y se publicó así, como una carta al editor. Obviamente, como les dije hace un momento, la información no era tan extensa, el trabajo no era tan amplio, pero sí completaba la información publicada en otro tipo de artículo en la misma revista. Otro tipo de carta, ¿no? Para opinar sobre algunos aspectos de la política editorial de la revista. Por ejemplo, en esta carta, el doctor Carles y el doctor Percy Maita hacían un cuestionamiento, donde se dieron cuenta de que en muchas de las revistas indizadas a Cielo Perú, existían errores en la afiliación de los autores, ¿no? Normalmente van a encontrar ustedes autores que tienen 3, 4, 5 afiliaciones, los correos también, correos personales, correos institucionales, los grados académicos. Incluso a nosotros nos pasó también en la revista que encontrábamos a una estudiante que le habían puesto estudiante de medicina, guión médico anestesiólogo. Bueno, entonces, obviamente era un error porque no puedes ser médico anestesiólogo y decir, bueno, voy a volver a ser estudiante de medicina. Entonces, hay varios errores que pueden suscitarse. Ahora, como equipo editor de una revista, tienes que revisar también que la afiliación sea la correcta. Si existe un error, obviamente, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad del cuestionamiento de la carta? ¿Le corresponde solamente al autor o también le corresponde al editor de la revista? Y es precisamente el tema o lo que quieren transmitir aquí a través de este mensaje, ¿no? Los errores en la afiliación, responsabilidad de autores y editores. Como ustedes ven, son títulos muy puntuales, 11 palabras también aquí. No, 11, a ver, 11, 9, 3, 6, 9. Y ya se dio el título, se dio el tema y se entiende de qué se trata esta carta. Empieza a hacer una descripción, un señor editor, para planificar la producción, hace una pequeña intro aquí en este caso, en relación a la afiliación en una publicación, independientemente de que sea una carta o sea un artículo original, de la afiliación en una publicación. Y ellos han hecho su búsqueda, están describiendo, también aprovecharon para presentar un artículo original, pero con una carta donde se cuestiona el proceso editorial de la revista. Y acá está, al final, la conclusión que ellos hacen, ¿no? Si bien es cierto, la responsabilidad de los autores consignar en forma correcta sus datos, también es compartida con las instituciones a las que representan y las revistas donde publican, que deben establecer políticas editoriales en sus normas para que los autores de forma correcta puedan escribir su afiliación, ¿no? Y obviamente, así como revisas que el artículo tenga tantas palabras, que el artículo tenga tantas referencias, que el formato sea Vancouver, o que el formato sea APA, o que tenga tantas tablas, que tenga tantas figuras, también tienes que darte cuenta, como editor de la revista, como parte del comité editor de la revista, que se cumplan con las normas que tú has dispuesto para otros aspectos, como por ejemplo la afiliación, la correspondencia, o simplemente la cantidad de autores, sino de escritos. Y otro tipo de carta de las que les he mencionado, ¿no? Para emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público. Por ejemplo, aquí la discriminación por razones de género en el deporte. Si ustedes se dan cuenta, son 7 palabras en este título.
Y aquí hacen alusión a un tema en el cual en una ciudad española, si mal no recuerdo, a una atleta mujer, eh, aquí no voy a entrar al tema de la orientación o de algún tipo de orientación, sino simplemente era una mujer que tenía fisiológicamente los niveles de testosterona elevados en comparación a otras mujeres. Obviamente eso se puede entender pues, como el equivalente a una persona que consume anabólicos esteroides para mejorar su rendimiento físico deportivo. Entonces se le excluyó a ella de competir en mujeres, perdón, en competir, valga la redundancia, en competencias femeninas por indicar que tenía una ventaja sobre las demás deportistas. Y obviamente el tema de los hiperandrogenismos es una condición que se puede dar en cualquier mujer, o sea, no es simplemente ella lo buscó o se lo generó o lo provocó. Pero esto generó pues que se vaya a un juicio y que un tribunal dictamine que ella podía competir en igualdad de condiciones que los otros atletas a través de un tratamiento con estrógenos para poder normalizar sus valores de testosterona. Entonces se da una opinión sobre un tema de dominio público porque obviamente este tema fue noticia a nivel nacional. Entonces, incluso aquí pueden ver que es la primera bibliografía, es precisamente la noticia del País, de España, donde dice el caso Semenya, de la injusticia a la liberación del dopaje. Lo que generó esta carta al editor. Ya está ahí toda la información completa. Estos son ejemplos para que ustedes se den cuenta que la carta tiene esto. La carta tiene una intro donde se habla del tema que estoy abordando. Tiene un cuerpo donde ya exactamente o específicamente el autor describe lo que quiere dar a entender o lo que quiere narrar. Y todos cierran con una simple conclusión, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La solución que se propone de las máximas instituciones según las regulaciones pasa por un proceso de normativización médica, obligando a los deportistas a adherirse a un tratamiento si desean seguir compitiendo, lo que estigmatiza, perdón, y atenta contra la dignidad de los atletas y lleva a una discriminación, lo que se supone en definitiva la ruptura de los principios de imparcialidad del deporte. Ya el autor está dando, o los autores aquí están dando su conclusión o su interpretación a la intro o lo que motivó la carta con el cuerpo o lo que han descrito ellos como contenido o estructura de la carta misma. Entonces igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la revista La Gaceta Sanitaria de España pide que se incluya como parte de la estructura de una carta la contribución de autoría. Obviamente eso aplica más para los estudios originales, pero en el caso de las cartas, obviamente yo tengo que declarar y todos hemos participado en la redacción de la carta y todos hemos aprobado la versión final de la carta. Y obviamente también se tiene que ser responsables del contenido de su carta. Si hay agradecimientos, también es importante. Por ejemplo, si estoy presentando datos de un estudio original y la universidad me prestó sus laboratorios, tengo que agradecer también a la universidad. Obviamente, mi filiación es mi universidad, pero también tengo que agradecer al personal de laboratorio por su orientación, por su tiempo, por su dedicación, por todo lo que pudieron haber generado en ese momento como aporte a mi investigación, pero que obviamente no los califica para ser autores de mi artículo. ¿Qué más? Por ejemplo, acá ¿no? El financiamiento, la cantidad de revistas, la afiliación, ya está acá ¿no? El lugar donde estudie, donde trabajan, y está reportado para cada uno. Y bueno, el último que me pasó, comunicar un hallazgo clínico experimental previamente no descrito. Aquí lo que les mencionaba. No, un bacilo curvo no identificado en el epitelio gástrico de personas con gastritis crónica activa. Citado por 2000, bueno, en esta época eran 2271, no debe estar más. Pero fue una carta publicada en Lancet en el año 1983. A raíz de esto, a raíz de esta pequeña carta al editor, surgió
un tema o surgió una rama de la gastroenterología que genera obviamente mucho interés, no solamente por qué es la etiología de una enfermedad, sino que también tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Puede ser que el paciente termine con un cáncer gástrico, ¿no? Simplemente por este básico. Obviamente en ese momento no se sabía que se debía a esto, pero conforme va la medicina cambiando, las herramientas diagnósticas van mejorando, también se pueden hacer mayores aportes o mejores evaluaciones de los pacientes. Entonces, una carta al editor puede motivar, como les dije, un gran cambio o un gran aporte, no solamente a la revista, sino también a la comunidad científica. Entonces, como les dije, la idea de la presentación no era, pues, decirles escribe así o de esa forma, sino darles ejemplos, darles pautas para que ustedes puedan ir redactando sus cartas al editor. Incluso si ustedes desean, creo que no son muchas personas, podemos armar algunos grupos. Ustedes me dicen, profe, ¿sabe qué? Queremos hacer una carta de este tipo, hemos seleccionado esta revista y podemos armar menos un par de cartas al editor y se puede intentar publicar, si ustedes desean. Si no, igual información se las voy a pasar para que puedan ustedes ir revisando. Entonces, en resumen, ya se lo dije, hay que ser breves, hay que ser claros, no se pulan demasiado con el lenguaje que van a utilizar. De 250 hasta 1000 palabras, dependiendo del tipo de revista y dependiendo del tipo de carta. Escribir una buena carta es como escribir un buen artículo, eso sí. Cuando ustedes escriban algo, siempre hagan que lo lea una persona que, si es posible, no sepa nada de medicina. Que sea una persona de otra rama de la ciencia. Un ingeniero, un profesor, un docente, qué sé yo, un arquitecto, mi novia que es chef, no sé, quien sea. Si esa persona entiende el mensaje que tú quieres transmitir con tu carta o con tu artículo está bien escrito. Porque obviamente estás siendo claro y estás siendo preciso con el mensaje que quieres transmitir. Una carta tiene un inicio, una parte central o media y tiene un final o un cierre, como se lo mencioné hace un momento. Y siempre hay que comenzar mencionando el propósito de la carta o qué me motivó a desarrollar mi carta. Tu carta, al igual que tu artículo, solamente debe cubrir un punto, es decir, en el caso de la carta sí hay que tener un objetivo claro desde el principio, no atacar a la persona, no atacar a la revista, ¿no? Hay que ser objetivos y hay que usar evidencias, es decir, las referencias que sustenten la opinión que das como. Y obviamente tener en cuenta que la mayoría de revistas me van a pedir muy pocas referencias, entre 5 a 10 referencias es lo que se utiliza, ¿no? Y algo que se me ha ido acá, revisen siempre las normas para los autores y, si es posible, revisen los 2 o 3 últimos números y vean cómo el tipo de cartas que publica esta revista, ¿no? Hay revistas que le dan prioridad a las cartas que hacen alusión a artículos previamente publicados, ¿no? Puedes presentar tus cartas de un estudio original, pero a veces lo aceptan, pero le dan una cola de espera muy larga para que se le asigne un número. Entonces, también hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones como una herramienta. Por ejemplo, acá les estoy dejando un modelo de una carta, este es el que utilizamos nosotros en la revista. ¿No? El título de la carta en español y en inglés, los nombres y apellidos de los autores, la afiliación académica institucional, a quién se presentan, ¿no? El señor editor en este caso, y el cuerpo de la carta, ¿no? ¿De qué se trata la carta? La cantidad de palabras, entre 250.000 palabras,
puede ir a una tabla o un gráfico, y las referencias, que en el caso de nosotros sí son máximo 5 referencias para una carta. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, chicos. Espero haberlos ayudado, haberles dado algunas pautas necesarias para publicar o para redactar, empezar a redactar sus cartas al editor. Y pues presto a poderlos apoyar en cualquier momento que ustedes necesiten. Gracias nuevamente por su participación y gracias por su atención. Cuídense mucho. Un abrazo. Buenísimo, doctor. En serio, muchísimas gracias por este aporte a la actividad. En serio, te agradezco como siempre la colaboración. Creo que estuvo bastante completo el, el taller de hoy y nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, de mi parte, creo que quedó bastante claro. Explicaste todos los modelos que se podían mencionar y ojalá más adelante te pueda comentar el resultado de la actividad de hoy, ¿verdad? No, gracias nuevamente, Sergio, a ti. Es un placer poder apoyarlos bueno, ahora en estos tiempos a la distancia. Y bueno, encantado de poderlos ayudar en otro momento. Y claro, me gustaría también que me comuniques si es que hay algún producto de esta ponencia en ustedes, compañeros. Cuídense mucho, chicos. Si no hay preguntas, pues ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes esta noche. Y hasta una próxima oportunidad. Excelente, doctor. Vamos a estar en contacto y sin dudar le hago llegar el producto de esta actividad. Estamos en contacto y hasta una próxima ocasión y saludos hasta Perú. Cuídense, chicos. Saludos también hasta Paraguay. Hasta la próxima.